Buen día, Dios les bendiga grande y poderosamente, como siempre lo decimos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hoy, martes 16 de junio de 2020, que su Espíritu Santo, que su presencia nos acompañe hoy y a ti desde donde nos escuchas y nos ves a través de tu programa de todos los días, de lunes a viernes, a las 8:30 de la mañana, un café y una palabra. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco del Centro Evangelístico de Avivamiento, Cabudares y Avivamiento. Estamos ubicados aquí en Cabudares, Palavecino, Lara, Venezuela, tierra de avivamiento. Así que dispóngase a escuchar lo que Dios tiene para usted en esta mañana y dígale allí: Espíritu Santo, habla a mi vida hoy. Muéstrame lo que tú quieres que yo haga, pero sobre todo, fortaléceme para emprender las cosas que tú me vas a entregar en este día. Amén. Así es, muy buenos días, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan por acá por su programa Un Café y una Palabra. Complacido de estar en esta mañana con ustedes y llevar una palabra que pueda edificar tu vida. Así que prepárate allí donde estás. Pero antes queremos saludar a todos los que nos escuchan, a nuestra gente amada de ese Avivamiento Cabudares, gente avivada, gente encendida en el fuego del Espíritu Santo. Asimismo saludamos también a nuestra gente del Cují, ese Avivamiento del Cují. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones y abrazos grandes para todos ustedes. También saludamos a la gente del Merey, la gente, nuestros amigos de Churuguara y todas las personas que nos escuchan fuera de Venezuela. Así que la gente de Bogotá, bendiciones para todos ustedes también. Así que un abrazo bien grande y vamos a dar inicio, pastor, sin mucho preámbulo, a lo que la palabra del Señor trae en esta mañana para cada uno de los oyentes. Importante decirles para que estén pendientes, mañana miércoles, con el favor de Dios, si Dios lo permite, vamos a estar nuevamente en el programa de Dulce Oración al mediodía. Mañana miércoles 17 a las 12 del mediodía estaremos retomando nuestra actividad en el programa de Dulce Oración. Así que corre la voz. Mañana, si nada nos lo impide, si no hay ningún contratiempo, debemos estar transmitiendo el programa Dulce Oración en Dinámica 92.9 FM. Así que bueno, mañana también tiempo de vigilia en nuestras casas, en nuestros hogares, y estamos activados en el altar familiar las 24 horas del día y específicamente a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Y los días domingos también desde casa, el servicio dominical y ayuno congregacional. Es decir, las armas que nos ha dado el Señor para colocárnoslas, para tener esa armadura y para hacerle frente al enemigo, pues está en nuestras vidas y nos estamos fortaleciendo. Estamos ungiendo los escudos, estamos ungiendo las armas con las cuales vamos a hacer frente a las acechanzas de Satanás. Así que bueno, disponga su corazón para lo que Dios tiene en esta mañana. Iniciamos el día de ayer. En esta semana vamos a estar hablando de que no tengas temor, no tengas miedo. Y el día de ayer hablamos de que confía en Dios y estuvimos hablando acerca de ese temor y ese miedo que viene a nuestras vidas, y definitivamente que es un sentimiento, es una emoción que invade nuestras vidas al momento de estar frente a una persona, a una situación, a algo que nos adversa, que viene contra nosotros, que en ocasiones no lo vemos, pero presentimos que va a venir, viene algo que viene y a lo mejor no viene a tu vida, y eso causa en ti un miedo, un temor, aunque tú no lo estás viendo, pero sientes, y eso invade tu vida y por supuesto te afecta. Y es un recelo, es una situación de peligro inminente, de riesgo que viene a tu vida y que por supuesto va a variar de acuerdo a la intensidad y de lo que tú estás pensando, de lo que tú estás creyendo o de lo que tú estás viendo, del simple miedo, el temor, al pánico, al terror y al horror. Es decir, vamos a ver cómo se desarrolla la situación y las circunstancias que estamos viviendo ante lo que pueda suceder. La incertidumbre te causa temor, el no saber qué va a suceder en algún momento determinado, el no saber el rumbo hacia dónde vas también te causa temor, el tal vez no saber qué va a pasar en tu vida. Cuando hablo en tu vida podemos hablar en la vida matrimonial, podemos hablar en la vida familiar con tus hijos,
podemos hablar, porque una cosa, por ejemplo, es tener los hijos pequeños y otra diferente es cuando ya los hijos están grandes, crecidos, cuando ya ellos van a tomar sus propias decisiones. Eso de alguna manera te puede incluso causar temor. Temor de que la incertidumbre de saber pues si las decisiones que toman tus hijos tal vez son las decisiones más acertadas o las decisiones equivocadas. Pero nosotros debemos tener una plena confianza. Cuando nosotros encaminamos nuestra vida con el Señor y cuando nuestros hijos están dentro de ese mismo transitar, nosotros debemos estar confiados de que Dios es quien guía. Y si nos guía a nosotros, guía a nuestros hijos. Y si guía a nuestros hijos, no debemos tener la incertidumbre de saber qué va a suceder con ellos, porque todo va a obrar para bien. Y como hablamos ayer, pues no tengas temor, no tengas miedo, confía en el Señor, confía en Dios. El día de ayer estábamos hablando del Salmo 56:3, que dice: en el día en que temo, ese día en ti yo confío. Así que el día de ayer estábamos hablando de confiar en Dios y hoy vamos a estar hablando de que no tengas temor, Él nos libra. Es decir, debemos entender que Dios nos libra de la situación adversa que nosotros estamos viviendo cuando confiamos en Él. Por eso el tema de ayer era confía en Dios, porque temor va a venir en algún momento de nuestras vidas, vamos a sentirnos atemorizados y con miedo, pero lo importante es que si ese miedo se disipa, porque dice la Escritura en Primera de Juan, creo que 4:18, si mal no recuerdo, que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. En el amor de Dios no hay temor, y si no, se va fuera. Es decir, cuando Dios viene a nuestras vidas, vamos a tener miedo en algunas circunstancias, pero no es lo mismo transitar ese miedo y ese temor sin Dios que con Dios, porque Él lo disipa. Así que lo importante es que sepas que hoy vamos a estar hablando de que Dios nos libra de ese miedo y de ese temor. Mira lo que dice el Salmo 27, porque Dios es vida, Dios es luz y Dios es fortaleza. El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuán importante es saber que va a venir miedo en algún momento, que nos vamos a atemorizar, y debemos saber y estar confiados que en medio de esa situación difícil, a través de su presencia, Él nos fortalece. Así que es importante saber primero que Él es la luz. Él es la luz que viene al mundo a iluminar lo que está oscuro, a sacar de las tinieblas el mundo en que está y que se encuentra. Nosotros venimos de la oscuridad. Cuando vivimos en el mundo estamos en oscuridad, y cuando salimos de ese mundo y nos lleva a una vida nueva, por eso es que la Escritura dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él es la luz del mundo. Somos luz del mundo y sal de la tierra. Y fíjese que lo que dice allí, no temeré, dice, no temeré, cuando estamos con el Señor no temeré. Y en la palabra hay muchas promesas en relación a eso, donde el Señor nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo estoy contigo. Pero fíjate lo que dice en el Salmo. No temas porque yo soy tu Dios, que te sustento y te sustento con la diestra de mi justicia. Y fíjate lo que dice el Salmo 91:5, dice: no temerás, no temerás. Le está diciendo allí el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Estamos hablando no temerás. Y esto tiene que ver aún con esas enfermedades, esas pandemias, todas esas cosas que pueden venir a nuestras vidas. La enfermedad, porque mi pregunta es: ¿la pandemia se refiere a qué? ¿A una enfermedad, a un virus, a algo que está ocasionando, solo que es de escala mayor, de escala internacional y de escala mundial? Por eso es que a veces se habla de endemia, de pandemia y de contaminación que tiene que ver con esto que está ocurriendo. Y aquí se escapa al mundo entero, y por eso hablamos de que es una pandemia. Pero la enfermedad que tienes tú en este momento, que me estás escuchando, o la puedas tener, y tienes un cáncer, mi pregunta es: ¿qué es mayor, el cáncer o el COVID? Fíjense toda esta situación a donde nos ha llevado, porque sabemos por referencia y estudio que este virus del COVID, el índice o el porcentaje de muerte es un 2%. Pero cuando vamos a ver el porcentaje de muerte por aborto, nada que ver con un 2%. Cuando venimos a ver el porcentaje de muerte por accidentes de tránsito, nada que ver, por drogas, por adicciones, o simple y llanamente nos vamos a las personas que sufren del corazón o ataques cardíacos, o personas que están siendo dializadas. Ahora mi pregunta es: ¿cuán difícil es ahora la situación? Se torna más complicada para aquellos que tienen una afectación en su salud. Estamos hablando de que no temeremos, ¿verdad? Pero ¿cómo estarán esas personas que tienen una afectación en su salud y que aparte de eso viene el COVID-19?
COVID-19. Pero aparte de eso nos van a encerrar. Aparte de eso no tienes cómo llegar al centro hospitalario. Aparte de eso no tienes cómo tal vez llegar a dializarte. Tantas cosas que puedan ocurrir. Y yo me hago la pregunta, ¿será que podemos entrar en temor, en pánico, en horror al ver que mi vida que está siendo resguardada por mí, que Dios me guarda y me cuida, pero tengo una enfermedad? Definitivamente que Dios nos libra de ella. Repita allí, por favor. Dios nos libra de todas esas cosas. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. No temerás en la oscuridad y en el día. No temeremos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante, porque Él es quien nos libra, o como dice Sofonía, el que está en medio de nosotros como guerrero victorioso. Es decir, Él va delante, está en medio, está encima, está de los lados, porque el ángel de Jehová guarda a los que le temen y los defiende. Fíjate, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Estamos hablando de que no tengas temor. Y ese es el temor de Dios, esa reverencia que nosotros tenemos hacia Él. No es el miedo del mundo, el temor y el pánico que el mundo nos imparte. No, es el temor a Jehová, es la referencia, es la reverencia, el respeto que nosotros tenemos para con Él. Por eso es que dice la Escritura, el día en que temo, yo en ti confío. Y aplicamos lo que dice, que Dios nos libra de todos nuestros temores. Amén, así es. Así que confianza. Pastor, confianza, porque la palabra es muy clara. Y fíjense lo que dice allí, mira lo que dice también la palabra del Señor en Proverbios 14, 26. Dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Nuestra esperanza no está puesta en hombre, nuestra esperanza está puesta en Dios. Nuestra confianza, cuando nosotros tenemos confianza en Dios, nosotros no debemos tener temor. Porque ese temor, y así dice, el perfecto amor de Dios echa fuera temor, pero fíjate lo que está diciendo allí, los que confían. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Así que debemos tener esperanza. ¿Esperanza en quién? En Dios. Y mira lo que podemos entender, porque nosotros como seres humanos vamos a atravesar definitivamente situaciones difíciles, conflictivas, vamos a atravesar tribulación, vamos a entrar en aflicción, pero dice la Escritura que Dios nos libra de todas las aflicciones, que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas nos libra el Señor, cuando nosotros sabemos que Él está con nosotros, cuando tenemos la garantía, la seguridad de que Él está con nosotros. Así que bueno, nosotros no debemos tener miedo ni temor en relación a todo lo que tiene que ver con sentirnos solos. Si sabemos que Él está con nosotros, no debemos tener miedo. Pero si tú sabes que tienes miedo y tienes temor, tienes que buscarlo. Mira lo que dice el Salmo 34, 4. Busqué a Jehová y Él me oyó. Cuán importante es que tú sepas que en el tiempo de la angustia, el tiempo de la aflicción, lo estábamos hablando ayer, cuando clamamos a Dios, porque ayer hablamos de que confiar en Dios en el tiempo de temor, pero cuando nosotros lo buscamos, no solamente es el miedo, es el temor. Es decir, Señor, mira lo que estoy viviendo, mira lo que estoy transitando, mira por lo que estoy pasando. Él nos oye. Dice la Escritura que sus oídos están atentos a la súplica de los justos y atentos a nuestras oraciones. Él nos ve, su poder, su magnificencia, su presencia está con nosotros, aunque tú y yo no lo podamos ver. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es decir, que quien nos libra de todos esos temores que pueden venir por todas las cosas que puedan acontecer alrededor de nosotros es el Señor. Él nos libra de todos nuestros temores. El día en que temo, yo en ti confío. Así es. Y tener esa plena confianza de saber que Él va delante de nosotros. Pero ¿cuándo? ¿Cómo sabemos nosotros que el Señor va delante de nosotros? Allí mismo lo establece en su palabra, porque dice el mismo Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Volvemos otra vez a lo mismo. ¿En quién confiaré? En Dios. Nosotros debemos confiar en Él y saber que si estamos caminando con Él no debemos tener temor. Y fíjate lo que dice el verso 3. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Quién nos libra? El Señor. Por eso es que nosotros no debemos tener temor de las acechanzas del diablo, sino que debemos estar conectados con el Señor, colocarnos la armadura de Dios, tener la confianza y saber, porque la palabra te dice muy claro, el que habita
El que habita al abrigo del Altísimo, no te dice el que está afuera, el que está descarriado, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo quieres tú al caminar tranquilo y no tener temor cuando habitamos en su presencia, cuando tenemos a Dios por delante, cuando nosotros sabemos que estamos cobijados bajo sus alas? ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que mientras Él nos tenga abrazados, cobijados, vamos a estar seguros y tranquilos. Y hablando de que estamos cobijados bajo su sombra, ¿verdad? Que Él nos guarda, que Él nos cuida. ¿Cuán importante es en relación a la Escritura? Me llega a la mente el pasaje en donde Jesús le dice que suban a la barca, en donde había mucha multitud y estaban ahí reunidos, y el Señor le dice pasemos al otro lado, y entonces en ese momento se montan todos en la barca, y dice la Escritura que se levanta una gran tempestad con viento fuerte, que se anegaban y que se hundían, y entonces todos ellos estaban allí gritando Señor, porque Jesús estaba durmiendo. Dice que estaba durmiendo en la popa, la Escritura. Y ellos se atemorizaron, tuvieron miedo. Señor, levántate, despiértate, que perecemos, que morimos, nos anegamos. Y eso a veces pasa con nosotros. Parece que a veces llegan situaciones muy fuertes, tempestades, que hacen que nos ahoguemos, que mermemos, que pareciera que nos falta el aliento, la respiración, que parece que las finanzas ya no dan para más, que parece que ya la dispensa ya parece que es el desierto del Sahara. Que cuando tú vienes y ves todas esas cosas y dices, por Dios, o ves que la nevera parece el Buri, solamente agua, de broma. y uno dice, wow, Señor, y yo entiendo, y llega ese miedo y ese temor, y así estaban los discípulos. Era de noche, una gran tempestad, grande viento, y vino todo lo que se despertó, y ellos tuvieron miedo. Pero me llama la atención porque estamos hablando de que no tengas temor, Dios nos libra de él, y es aquí donde el Señor les dice, ¿por qué temen hombres de poca fe? Y él les está diciendo, ¿por qué temen hombres de poca fe? Ya él los había traído, ya los había sacado, ya él había hecho milagros, ya ellos venían con Jesús, solo que lo vieron dormido. Y aquí es donde yo quiero decir, como iglesia no nos podemos dormir. Como iglesia no nos podemos adormecer, porque una cosa es que Dios duerma, que Jesús duerma en aquel tiempo, que les estaba haciendo pasar una prueba para que ellos pudieran entender y confiar en lo que Él había hecho. Y si Él lo había hecho allá, también lo iba a hacer en medio de la tempestad y en medio de la tormenta. Y ahí es donde le dice, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Y se levantó, reprendió los vientos y reprendió los mares, y dice la Escritura que se hizo gran bonanza. Y ellos se asombraron y tuvieron gran temor y dijeron, ¿quién es este? ¿Qué hombre es este que hasta los vientos y los mares enmudece y calla? Entonces, el temor, cuando Dios está con nosotros, Dios nos libra del temor. Es decir, Jesús estaba en medio de ellos y Él los libró de ese temor que ellos tenían por todas las cosas que estaban viendo, que estaban sucediendo, y que ellos pensaban que se iban a morir. Ahora mi pregunta es, ¿se murieron? No, y ese es el gran problema hoy en día. Hoy en día el mundo nos está llevando a donde nos está llevando y nos está encerrando en donde nos está encerrando, y pareciera que nos morimos. ¿Dónde? En las casas, encerrados, con aflicción, con dolor, con tristeza. No hay fe, no hay esperanza, y pareciera que esto no fuera a salir y que esto pareciera que no fuera a cambiar. Y el mundo nos quiere encerrar, y si por el mundo fuera nos mantiene encerrados, y el poderío del mundo mantenerse afuera y ellos haciendo lo que ellos quieran mientras el pueblo está encerrado. El pueblo de Dios, yo estoy hablando del pueblo de Dios. Así es, y creo que en estos tiempos, pastor, lo más importante de todo, pues el mensaje tiene que ver con lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Y usted decía hace un momento, no podemos adormecernos. Nosotros no podemos estar dormidos, nosotros necesitamos estar, y allí mismo en la palabra te dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. Nosotros debemos estar levantados en esa brecha, orando e intercediendo para que Dios haga la obra, para que el Señor haga aún cosas maravillosas, cosas grandes y portentosas en nuestra vida, en nuestra nación, en el mundo entero. Así que son tiempos donde el cristiano debe ponerse, levantarse en la brecha y entender que siempre y cuando nosotros estemos caminando bajo la sombra de nuestro Dios, nosotros vamos a estar seguros y tranquilos y confiados de saber que Él está con nosotros y pelea la batalla por cada uno de nosotros. Y definitivamente hay que pelear la batalla, pastora, hasta el final. Hay que pelear, hay que esmerarnos, tenemos que tener la convicción plena de que el Señor está con nosotros, y que aunque tengamos temor y aunque tengamos miedo, nosotros debemos pelear y confiar hasta el final. La vida de Gedeón me llama la atención. Ese fue un juez que Dios levantó en tiempos apremiantes para su nación,
para el pueblo de Dios. Dice la Escritura que desde que el tiempo de los jueces, cada vez los jueces eran levantados y tenía que levantar jueces porque se olvidaban de Dios, se iban tras dioses paganos, tras los baales, tras la idolatría, y se olvidaban de lo que Dios había hecho. Y habla ahí en el llamado de Gedeón, que dice que el Señor entregó al pueblo de Israel en las manos de Madián por 7 años porque se apartaron de Dios e hicieron lo malo. Y venían ellos con una caballería inmensa, venían con camellos, venían, y estos hombres de Dios, el pueblo de Dios, estaba metido en cuevas, en cavernas, en montes y en fortificaciones, dice la Escritura. ¿Por qué estaban allí? Porque tenían temor. Porque tenían temor, y por eso es que estamos hablando. No tengas temor, porque Dios nos libra de él. Ay, pero ¿quién nos va a librar? Dios nos libra de él, pero siempre Dios va a escoger y va a llamar a alguien. Óigame bien lo que yo le estoy diciendo. Siempre va a hablar y va a llamar a alguien, porque no encontraban cómo hacer. Dice que toda la tierra era devastada, que era destruida, que no tenían ni siquiera para comer. Y mira lo que dice el verso 10. Yo soy Jehová, le está diciendo el Señor. Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos. No habéis obedecido. ¿Y por qué? En cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido. Nosotros, si no obedecemos a Dios, el temor y el miedo va a permanecer en nuestras vidas. Y me llama la atención porque Gedeón estaba trillando trigo en un lagar, es decir, en un lugar en donde no se hace lo que él estaba haciendo, pero dice que lo estaba haciendo porque tenía miedo de que vinieran y lo atacaran y le quitaran lo poco que estaba trillando allí, lo que había cosechado, porque ya se habían llevado todo. Es decir, como lo dije yo en la prédica del día domingo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las migajas? ¿Hasta cuándo las migajas? ¿Hasta cuándo las migajas? Nosotros no somos de migajas. Solamente aplica para esta mujer que vio que caían las migajas de la mesa de su amo y dijo, porque hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y Dios se asombró y le dijo, mujer, qué grande es tu fe. Y aquí es donde yo digo, pero no es a ella, porque ella no es hija, pero al pueblo de Dios es que se siente en la mesa. Pero aún Él tiene misericordia de aquellos que también reciben el favor y la bendición de Dios. Y aquí Gedeón estaba escondido porque tenía miedo, porque tenía temor, pero Dios nos libra de todo miedo, de todo el temor, porque eso es lo que estamos hablando. Y aquí es donde el Señor se levanta y le dice, ve y salva a esta con tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. No te envío yo, ciertamente yo estaré contigo y derrotaré a los madianitas como a un solo hombre. Cuando sabemos que Él está con nosotros, lo mismo que en la tempestad, debemos confiar en que Dios se va a encargar de hacer todas las cosas posibles. Y me llama la atención que le dijo, te ruego que vayas a ti y que sea una ofrenda y que levantes un altar y espera hasta que vuelvas. Es decir, él dice, yo quiero que tú me confirmes, Señor, si esto es verdad, si que lo que tú me estás hablando y tú me estás diciendo. Yo sé que hoy Dios está hablando a hombres y mujeres en este tiempo en relación a lo que nosotros estamos viviendo a raíz del COVID en el mundo entero. No solamente aquí en nuestra amada tierra Venezuela, pero se va a levantar, y yo lo digo con propiedad, porque una cosa es el cierre de las iglesias, pero ahora que las iglesias están cerradas, va a venir la persecución de la iglesia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque ya el maligno hizo lo que él quería, tenerlas cerradas. Ahora hay que impedir que se abran. Y si se abren bajo ciertas condiciones y ciertas características que deben aplicar conforme a cómo la autoridad, el gobierno a nivel mundial lo disponga. Ahora, mi pregunta, ¿seguiremos escondidos en nuestras cavernas, fortificaciones, montes y cuevas? Así que creo que es digno de reflexión entender a qué te ha llamado el Señor, entender en estos tiempos que somos verdaderamente escogidos por Dios, y que si somos escogidos, llamados y escogidos por el Señor, debemos tener la tranquilidad de saber que no debemos tener temor, que no debemos tener temor. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Así que bueno, pastor, vamos a saludar a las personas que están conectadas porque ya estamos llegando al final de nuestro programa. Así que bueno, saludamos por acá a Zuleima Torres. Buenos días, mis pastores, bendiciones para ustedes, Dios me los bendiga. Dios te bendiga, Zuleima y José, un abrazo para ustedes. Nuestro amado Jesús Villalonga Tona, bendiciones para ti, Jesús, Yamilé, Marisol, Carlos, todos allí. Así que bendiciones y un abrazo para todos. Vilmar Medina también nos saluda por acá desde Los Pinos. Y muchas bendiciones, pastores. Un abrazo, Vilmar. Anhelamos en nuestros corazones y estamos orando por ti para que traiga sanidad completa a tu cuerpo en el nombre de Jesús. Y muchas bendiciones para ti, para la familia, Héctor y las niñas.
Jonathan nos saluda por acá, excelente programa, pastores, Dios les bendiga. Jonathan, un abrazo muy grande, excelente trabajo también estás realizando con las redes, así que un abrazo y que Dios te siga bendiciendo y colocando pues aún más esos dones y esos talentos que ha colocado sobre ti. Así que bendiciones para tu vida. Diorgelis Mosquera también nos saluda por acá, bendiciones para ti, Diorgelis, un abrazo muy grande para todos ustedes. Así que bueno, saludos y bendiciones para todos los que nos escuchan y aquellos que están conectados y no han colocado una nota, también saludos y bendiciones para ustedes. Bueno, estamos llegando al final del programa. No tengas temor, Dios nos libra del temor, Dios nos libra del miedo. Ayer hablamos de que no tengas temor, confía en Dios, y hoy no tengas temor, Dios nos libra de él. Definitivamente que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, y puede venir temor y puede venir miedo a nuestras vidas. Así lo sintieron también los discípulos cuando el Señor venía caminando sobre las aguas y tuvieron miedo. ¡Ey! Esto es un espíritu, es un fantasma. Y entonces le dijo, no, soy yo. Bueno, si eres tú, manda que yo vaya, le dijo Pedro. Y aquí es donde yo voy, porque el único que se atrevió a bajarse de la barca fue Pedro y a caminar sobre las aguas. Es decir, cuando ya el temor, cuando tú sabes que Dios es el que te está llamando, si es Dios, tú eres capaz de hacer las cosas porque tú sabes que Dios te está diciendo que las haga. Jesús le dijo, ven, soy yo. Y él bajó de la barca. Se lo dijo solamente a él, no a los demás. Y aquí es donde yo quiero con mucha responsabilidad decirle, si Dios te está diciendo que hagas algo, hazlo. Pero no te atrevas a bajar de la barca si Dios no te llamó. Porque si Pedro, que había identificado que era el maestro, lo llamó y le obedeció y le dijo, manda que yo vaya y que camine sobre las aguas como él, porque él está viendo que él está caminando sobre las aguas y yo también quiero hacer lo mismo. Y Jesús se lo permitió. Pero si ese es con Pedro, que caminando tuvo miedo y temor porque vio que se estaba hundiendo, cuando vio la ola y vio la tempestad y vio todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, se empezó a hundir. Y al final le dio la mano y le dijo, ¿por qué temes? ¿Por qué tienes? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Así que la fe va tomada de lo que nosotros creemos, porque dice la Escritura en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero él empezó a ver todos los problemas a su alrededor y su fe menguó, sabiendo que el que lo había llamado era Jesús. Y si ese es para él, que sabía que lo había llamado, ¿cómo será para aquellos que estaban en la barca y no tenían la seguridad? Por eso te digo y te recuerdo esta mañana, si Dios te dice que hagas algo, hazlo. Hazlo. Yo no sé lo que te estará pidiendo, yo sé lo que el Señor nos ha dicho a nosotros que hagamos y lo seguimos haciendo. Y Dios me libre a mí de criticar y de hablar de alguien a quien Dios le dijo que hiciera lo que hace o lo que tenga que hacer. Es muy fácil hablar y es muy fácil criticar. No tengas miedo, no tengas temor, porque Dios nos libra de él. Y como siempre lo decimos, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso está en Zacarías 4:6. Esa es una palabra que el Señor nos dio a nosotros, y cuando nosotros entendemos que no se trata de nuestra fuerza, no se trata de nuestro poderío, no se trata del ejército que tengamos, no se trata de nosotros, porque eso es lo que hace el maligno, eso es lo que hace el poder, eso es lo que hace la autoridad, el que está por encima, que como tiene todo eso, piensa que nada ni nadie va a venir a hacer frente contra él. Pero yo le digo a los malvados, a los perversos, a los impíos y a los que hacen pecado y practican la maldad, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y cierro con 2 de Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y cuando habla de esa cobardía es ese miedo y ese temor. Y con esto cierro, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso somos los hijos de Dios, que estamos plantados, que aún podamos tener miedo y temor, pero que Él nos libra de ese miedo y de ese temor. Bien, hemos llegado al final del programa. Tú que has oído allí, porque tal vez tengas muchas situaciones, en tu casa, en tu hogar, en el trabajo, tal vez toda esta situación de la crisis económica hizo que tu negocio se viniera abajo, que tal vez llegaras incluso hasta la quiebra, que hayas perdido muchas cosas, que no encuentras cómo hacer, porque de verdad que esta crisis
de la pandemia afectó todas las áreas de nuestras vidas, incluso lo familiar, lo relacional, lo que tiene que ver con el trabajo, lo que tiene que ver con los estudios, la forma y la manera en que se envían las tareas, los trabajos, la forma en cómo el mundo ahora se está moldando a llevar y hacer las cosas conforme el mundo cree y piensa, y están afectando a la familia, la infancia, la adolescencia, es decir, tantas cosas. Y tú te sientes afectado y dices, tengo temor y tengo miedo, no encuentro cómo salir de él. Tengo esa palabra que ya te la di. Cuando Él está con nosotros, Él nos libra de todo miedo y de todo temor, porque el único que puede acallar los vientos y las tormentas es Él. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Recibe al Señor en esta mañana y sabrás quién es el que va a callar tus tormentas, tus vientos y las mareas altas que están en tu vida. Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, te pido perdón por mis pecados, por mis faltas. Me llego a ti, Señor, completamente sumergido en arrepentimiento genuino. Quiero que oigas mis palabras y sé que las oyes. Perdóname por todo lo malo que he hecho. Hoy me acerco y me humillo ante ti, reconociéndote como mi único y suficiente Salvador. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, no importa que los vientos vengan. Gloria a Dios porque venga. No importa que las tempestades vengan. No importa. Gloria a Dios para que venga. Porque no debes temer. Porque Dios nos libra de todas ellas. Y bien, les esperamos mañana a las 8:30 por su espacio, un café y una palabra. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco del Centro Evangelístico de Avivamiento Caudares, Avivamiento, aquí en Caudares, para vecino Lara, Venezuela. Te pedimos que nos apoyes suscribiéndote al canal de YouTube, Avivamiento en mayúscula, todo, Avivamiento, suscríbete, apóyanos para que podamos pasar estos programas y transmitirlos en vivo a través de la plataforma de YouTube. Y les recordamos, mañana, miércoles 17 de junio, Dulce Oración, 12 del mediodía, así que no se lo pierda, Dulce Oración en Dinámica 92.9 FM. Y recuerda, si quieres ser un avivador, tienes que congregarte. No seas un espectador, sé protagonista del avivamiento en Venezuela. Dios te bendiga.